Bueno, entonces vamos a mirar el tema, trabajemos con máquinas, en este caso máquinas ampliadoras. Las expresiones como doble y triplo las podemos imaginar como máquinas que se encargan de ampliar una, dos, tres o más veces la medida de una magnitud. Ejemplo, tenemos el número inicial 3, pasa por la máquina que me indica que multiplico por 2 y me da resultado 6. La longitud de la piola que entra a la máquina sale duplicada. Llamamos a esto entrada, estado inicial, a lo que sale estado final y a la transformación que realiza la máquina operador. Ejemplo 2. Entonces, estado inicial, 1 litro de agua. Operador, multiplicar por 5. Estado final, 5 litros de agua. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí nos están brindando otra información. Cuando se amplía 5 veces, es decir, cuando multiplicamos por 5, estamos quintuplicando, ¿sí? En este caso, quintuplicar. Bueno. Ahora dice, pon a trabajar las máquinas siguientes en tu imaginación y di lo que sale en cada caso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Simplemente debemos tener en cuenta el estado inicial que nos proponen y multiplicar por el operador de la máquina. En este caso nos dicen 20 multiplicado por 4 y el resultado lo debemos poner a este lado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí nos dicen 20 dulces multiplicado por 4, acá nos dicen 12 centímetros multiplicado por 9, aquí nos dicen 16 gramos multiplicado por 7 y aquí simplemente nos dicen 5 multiplicado por 27. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver qué tendríamos que hacer con las máquinas multiplicadoras. Supongamos que aquí nos dicen 7 pasa por una máquina que es multiplicadora por 2. Entonces aquí simplemente tendríamos que poner el resultado de esa multiplicación. 7 por 2 me daría 14. ¿Sí? Entonces lo único que hay que hacer en estos casos sería encontrar el resultado o el estado final de cada máquina multiplicativa. ¿Listo? Bueno, miremos entonces acá. Representación esquemática de una máquina. Al pasar por la máquina tenemos que el estado inicial es el primer número, la operación es la multiplicación que se nos indica y el estado final es el resultado que se obtiene. ¿Listo? Bueno, borremos esto aquí para que no se nos confunda con la siguiente información. Dice, encuentra el número que hace falta. Entonces aquí nos presentan 4 máquinas, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En cada máquina hay que encontrar algo. En la primera máquina hay que encontrar el estado final, o sea, el resultado de la multiplicación. En la segunda máquina hay que encontrar el estado inicial, es decir, el primer número que entra a la máquina. En la tercera máquina hay que encontrar el operador, es decir, el número por el cual se está multiplicando para obtener este resultado. Y en la última máquina hay que encontrar el estado inicial, que sería el primer número por el cual se multiplica por 9 para que dé el resultado, que en este caso es 27. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver entonces una operación, un ejercicio similar a los que aparecen aquí para que ustedes tengan la oportunidad de resolver por su propia cuenta cada uno de los ejercicios. Entonces vamos a imaginar que nos están dando un estado inicial que no sabemos cuál es, un operador que nos dicen que se debe multiplicar, espérense, borro aquí un momentico, que se debe multiplicar por 3. ¿Sí? Y nos dieron un estado final que es 21. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para determinar
¿Cuál es el estado inicial? Pues muy sencillo, simplemente tengo que buscar en la tabla del 3 qué número multiplicado por el 3 me da como resultado precisamente 21. Entonces, sabemos entonces que el 7 al ser multiplicado por 3 me da 21. Entonces el estado inicial sería 7, el operador sería por 3 y el resultado o el estado final sería en este caso 21. ¿Listo? Y de esa manera podemos resolver todos los ejercicios. Por ejemplo, en el primer caso simplemente hacer la operación de forma directa. En el segundo caso se resuelve de esta misma manera. En el tercer caso simplemente es buscar en la tabla del 3 qué número multiplicado por 3, ¿sí? Con cuál número tendría que multiplicar el 3 para que me dé 36. Y de la misma manera aquí solamente tendría que buscar un número que multiplicado por 9 me dé como resultado 27. ¿Listo? Bueno, borremos esto aquí para continuar con la explicación. Bueno. Relaciones multiplicativas entre los dos estados de una máquina. Una máquina como 5 como estado inicial, 3 por como operación y 15 como estado final. Se puede pensar como la multiplicación de 3 por 5 que da 15 y da lugar a relaciones multiplicativas entre los estados, como 15 es 3 veces 5 o 15 es el triplo de 5. También se puede establecer como 5 es la tercera parte de 15 y 5 es el tercio de 15. Muy bien. Escribe, bueno, entonces miremos este ejercicio. Escribe la máquina como una multiplicación y las relaciones multiplicativas entre los estados y completa la tabla. Ayúdate con la información de la página siguiente. Vamos a mirar entonces de qué se trata la página siguiente. Entonces nos dicen, cuando un número es 2 veces mayor que otro, estamos hablando del duplo. Cuando un número es 3 veces mayor que otro, estamos hablando del triplo. Cuando un número es 4 veces mayor que otro, estamos hablando del cuádruplo. Cuando un número es 5 veces mayor que otro, entonces estamos hablando de quíntuplo. Cuando un número es 6 veces mayor que otro, entonces estamos hablando de un sextuplo. Cuando un número es 7 veces mayor que otro, estamos hablando de un séptuplo. Y cuando un número es 8 veces mayor, estamos hablando de un óctuplo. Bueno, teniendo en cuenta entonces esa información, vamos a resolver este ejercicio. Bueno, vamos a explicar cómo se resolvería para que ustedes lo puedan resolver por su cuenta. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Aquí nos están mostrando un ejemplo. Entonces, la primera máquina tiene como estado inicial 3 multiplicado por 4 y el estado final 12. Entonces esto como una multiplicación sería 3 por 4, 12. La relación multiplicativa entre el estado final, es decir, entre el resultado y el estado inicial, es decir, el primer número, sería 12 es 4 veces 3, que sería lo mismo decir que 12 es el cuádruplo de 3, ¿sí? La relación multiplicativa entre el estado inicial y el estado final es, entonces aquí primero va el número menor, o sea, el estado inicial, que en este caso sería el número 3. Aquí nos están diciendo que 3 es la cuarta parte de 12. Es como si tomáramos el 12 y lo repartiéramos entre 4. Y entonces el 3 vendría siendo únicamente la cuarta parte de 12. Que sería lo mismo decir que 3 es un cuarto de 12. Bueno, hagámoslo entonces ahora con un ejemplo, con un nuevo ejemplo. Vamos a poner una máquina, por decir algo, un número así que no sea sencillo para ustedes. Vamos a poner el 3 como estado inicial, entra a una máquina que tiene como operador al
pongámosle al 2 para que sea algo muy fácil y ustedes lo puedan entender. ¿Sí? Y aquí nos ponen un interrogante. Ahí ese interrogante me quedó como feito. Vamos a borrarlo. Entonces aquí nos pondrían un interrogante o un signo de pregunta. ¿Sí? Entonces, inicialmente, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que expresarlo como una multiplicación. Entonces, esto sería lo mismo que decir 3 por 2 igual, pues el resultado es multiplicar al 3 por el 2. 3 por 2, pues me daría 6. Bueno, ¿y después qué tendría que hacer? Tendría que establecer la relación multiplicativa entre el estado final y el estado inicial, es decir, entre el resultado y el primer número por el cual estamos multiplicando. Entonces, en este caso sería el resultado, que sería 6, lo ponemos de primero. Entonces, 6, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo 2 veces, entonces ponemos es 2 veces bueno, es que aquí me cuesta un poquito de trabajo usar este lápiz de acá, pero bueno, sería 2 veces ¿quién? 2 veces el estado inicial, que en este caso es 3, ¿cierto? Entonces 2 es 2 veces, perdón, 6 es 2 veces 3, ¿listo? O lo que sería lo mismo decir que 6 es el doble ¿de quién? Pues de 3, ¿no? El doble de... Ay, me quedan feitas esas letricas. Es el doble de 3. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿qué tendría que hacer en el último recuadro? Pues en el último recuadro tengo que poner la relación multiplicativa entre el estado inicial y el estado final, que sería lo mismo decir entre el primer número y el resultado, que en este caso es 6. O sea, la relación que hay entre el 3 y el 6. Entonces pondríamos primero aquí, bueno, voy a hacer aquí como una rayita para que no se me confunda con este recuadro. Bueno, entonces aquí primero tendría que poner al 3, ¿sí? Entonces el 3 vendría siendo la mitad ¿de quién? Pues del 6, ¿verdad? Entonces 3, bueno, se me olvidó poner una cosita. El 3 es la mitad. La mitad ¿de quién? Pues del estado final, que en este caso es 6. Entonces 3 es la mitad de 6. ¿Listo? Y ya con eso habríamos terminado esta máquina que nos están proponiendo aquí, ¿sí? Entonces, de esa misma manera como resolvimos esta, ustedes van a resolver esta máquina que tiene como estado inicial 2 y operador multiplicado por 7. Esta otra máquina que tiene como estado inicial el 3 multiplicado por el 5. Lo expresan primero como una multiplicación, luego como una relación multiplicativa entre el estado final y el inicial, y luego como una relación multiplicativa entre el estado inicial y el estado final. O lo mismo
sería decir, entre el resultado, en la primera relación multiplicativa se están refiriendo al resultado y al número inicial. Y en la segunda relación multiplicativa se están refiriendo al primer número con el que yo multiplico comparado con su resultado. ¿Listo? Bueno, corremos entonces esto aquí para continuar con la otra parte del ejercicio. ¿Listo? Bueno, miremos acá. Bueno. Dice, completa las frases siguientes. Entonces nos están dando una rayita y nos dicen un número que no sabemos cuál es el cuádruplo de 8. O sea, hay un número mayor que es 4 veces el 8. Es decir, es como si yo tomara el 8 y lo multiplicara por 4. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, pero con otro número. Entonces vamos a suponer que aquí está la misma rayita, que me están dando esta misma información, ¿sí? Pero entonces no es el cuádruplo de 8, sino que vamos a decir que es el cuádruplo de 5, ¿sí? Entonces eso en realidad me están preguntando es, ¿qué número multiplicado por 5, ¿sí? ¿Qué número multiplicado por 5? Perdón, ¿qué número multiplicado por el 4? Bueno, es que lo expresé mal. ¿Qué número multiplicado me da como resultado? Bueno, perdón, al multiplicar 4 veces al 5, ¿sí? Obtengo ese número. Bueno, lo vuelvo a plantear porque pues ahí nos confundimos un poquito. En realidad lo que me están diciendo es que yo a este número lo multiplique 4 veces para poder determinar el número inicial, ¿sí? Cada vez que me hablan del cuádruplo, me están hablando de un número que es 4 veces mayor a este estado final, ¿listo? Entonces, como me están diciendo que es el cuádruplo, me están diciendo que este número que yo tengo aquí, lo debo multiplicar 4 veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del 8, tendría que multiplicar al 8 por 4, ¿sí? No, bueno, no 4 veces, sino multiplicado por 4 para que me dé este resultado. ¿Listo? Voy a volver a explicar para que quede súper clara esta parte. Voy a resolver solamente el primer ejercicio para que quede súper claro. Entonces, ¿qué me están diciendo? Vuelvo a explicar porque, bueno, hubo como una confusión allí en la explicación. Lo que me están diciendo es que este número que yo debo encontrar aquí es el resultado de multiplicar el 8 de multiplicar por 4, perdón, no multiplicar 4 veces, sino que se multiplica por 4, se multiplica una sola vez por el 4. O sea, el cuádruplo es cuando a mí me dicen que es un número que representa o que es 4 veces mayor que el número que me están mostrando acá, ¿sí? Entonces, eso en otras palabras, ¿qué viene siendo? Para que no nos confundamos. Que el 8 lo debo multiplicar por el número 4 porque cuádruplo significa multiplicar por 4, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que hago, voy a borrar todo esto para que no nos confundamos, es que como aquí me hablaron de cuádruplo, yo inmediatamente sé que tengo que multiplicar por 4, ¿sí? ¿A quién voy a multiplicar por 4? Al 8, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, 8 por 4, ¿cuánto me dará? ¿Sí? Ese resultado no lo voy a decir. Ese resultado de multiplicar 8 por 4 es lo que vamos a poner, ¿dónde? En esta rayita que está acá, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí me están diciendo, este número es la mitad del 20, ¿sí? Entonces aquí ya la cosa cambia. ¿Por qué la cosa cambia? Porque aquí ya no está aumentando, no me está como en el caso de arriba que me dijeron que es el cuádruplo, o sea, de 8, o sea que este número es 4 veces 8, ¿sí? Lo que sería lo mismo multiplicar 8 por 4, sino que aquí me están diciendo lo contrario, aquí me están diciendo que el número que va aquí
es la mitad del 20, ¿sí? Que sería lo mismo que decir que yo a ese 20 lo tengo que dividir entre 2. Cada vez que me hablen de la mitad es que me están diciendo que divida entre 2. Entonces yo el 20, en este caso, lo divido entre 2. La mitad siempre es dividir entre 2, ¿sí? Y el resultado que me dé de esta división, ¿sí?, es lo que yo voy a poner en esta rayita que está aquí. ¿Listo? Bueno, miremos la otra parte. Aquí nos están diciendo 15 es el quíntuplo de, o sea que aquí me están preguntando ya otra cosa muy distinta. O sea que hay un número, ¿sí? Aquí que no sabemos cuál es, que al ser multiplicado por 5, porque si me están diciendo quíntuplo es porque multipliqué por 5, que me da como resultado 15. Entonces, aquí, ¿qué tendría yo que hacer? Voy a hacer otra flechita acá para que entendamos bien. Entonces, hay un número, voy a hacer aquí una bolita, que al ser multiplicado por 5, porque es quíntuplo, me da como resultado el número 15, ¿sí? Entonces, este número que yo obtenga aquí, voy a cambiar de color para que no se confunda. Este número que yo obtenga aquí, que yo descubra en la tabla del 5 cuál es, que me da como resultado 15, ese número es el que voy a poner en esta rayita que está acá. ¿Listo? De la misma manera voy a resolver este ejercicio que muestran acá. Acá dicen 8 es el óctuplo de... Entonces me están diciendo que hay un número que al ser multiplicado por 8 me da 8, ¿sí? Entonces es exactamente el mismo ejercicio de acá. Entonces voy a hacer aquí un número multiplicado por 8. Ay, se me dañó este cosito. Un número multiplicado por 8 me da 8. ¿Cuál será ese número? Entonces, el número que yo obtenga aquí, ese número lo debo completar aquí en esta ratita. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense los ejercicios que siguen a continuación. Aquí estamos comparando el 24 con el 8. Como este número es mayor que el 8, entonces el 24 obviamente tiene que tener una relación de dobles, de triples, ¿sí? Bueno, pero bueno, teniendo en cuenta la información de arriba, bueno, borremos esto un momentico para que no nos genere confusión. Teniendo en cuenta la información que nos brindaron en el recuadro anterior, entonces ustedes deben completar aquí si es el duplo, el triplo, el cuádruplo, el quíntuplo, sextuplo, séptuplo o si es el octuplo. ¿Sí? Recordemos que si es el duplo es porque está multiplicando por 2, triplo por 3, cuádruplo por 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como el 24 es mayor que el 8, entonces yo sé que o está multiplicando, estaría multiplicando al 8 por 2 o por 3 o por 4 o por 5 o por 6 para que me dé 24. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que decir, es el duplo. Si por ejemplo tendría que multiplicar al 8 por el 2. Suponiendo, pues, vamos a poner aquí, bueno, para que entiendan mejor. Si por ejemplo, esto es solo un ejemplo, ¿no? Porque en realidad no, pues no les voy a dar el resultado para que ustedes lo hagan. Si por ejemplo yo cogiera el 8 y lo multiplicara por 2, ¿sí? Y vamos a imaginar que si yo multiplico 8 por 2 me da 24, cosa que no es cierta. Solo es por hacer el ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que como multipliqué por 2, entonces el 24 sería el duplo del 8. Entonces yo tendría que poner aquí la palabra duplo. ¿Sí? 24 es el duplo de 8.
pero eso no es cierto porque pues en realidad no es el duplo, ¿sí? Tengo que multiplicar por otro número para que me dé realmente el número 8. Entonces ustedes tienen que fijarse por cuál número yo tengo que multiplicar, si es por el 3, por el 4, por el 5, ¿sí? Entonces dependiendo de por cuál número yo multiplique, entonces yo pongo esa palabra, ¿sí? Si usted considera que debe multiplicar por 4, entonces voy a poner cuádruplo, ¿sí? Entonces teniendo en cuenta por cuál multiplican, asimismo completan acá, ¿listo? Ay, se me descuadró aquí, bueno, ¿sí? Entonces en la rayita ustedes se fijan, borremos esto, se fijan entonces por cuál número hay que multiplicar, voy a mostrarles aquí, el número que me muestran acá, ¿sí? Entonces si multipliqué al 8 con el, ay, se me corrió, si multipliqué al 8, este 8, con el 2, pues es el duplo, 24 sería el duplo. Si multipliqué al 8 con el 3, entonces sería el triplo, 24 es el triplo. Si multipliqué al 8 con el 4, entonces sería el cuádruplo. Entonces pondríamos aquí 24 es el cuádruplo, ¿sí? Y así sucesivamente. De la misma manera hacemos con el 6 y con el 3. Bueno, miremos entonces acá. Bueno, entonces aquí nos muestran una información. Dice lo siguiente. Máquinas aditivas. También hay máquinas cuyo operador puede ser agregar o disminuir. ¿Listo? O sea, sumar o restar. Entonces aquí nos muestran 3 como estado inicial, más 5 da como resultado o como estado final 8. ¿Listo? Lo que vendría siendo una suma. 3 más 5, 8. Da lugar a las relaciones aditivas como 8 es mayor que 3. Se lee 8 mayor que 3. 8 es 5 unidades mayor que 3. O también da la siguiente relación aditiva. 3 es menor que 8. Se lee 3 es menor que 8. 3 es 5 unidades menor que 8. ¿Listo? Miremos este caso de acá. 6, estado inicial, operador menos 4, estado final 2. Se puede pensar como una sustracción. 6 menos 4 igual 2. Da lugar a las relaciones aditivas 2 menos 6, y se lee 2 es menor que 6, 2 es 4 unidades menor que 6, o 6 es mayor que 2, se lee 6 es mayor que 2, 6 es 4 unidades mayor que 2. Aquí les voy a dar una cosita o una informacioncita para que ustedes tengan en cuenta siempre cuando comparen números. A ver cuál es el mayor y cuál es el menor. Este símbolo, cuando el piquito, hagan de cuenta que eso es un piquito, cuando está el piquito cerrado es porque es menor y cuando el piquito está abierto es mayor. ¿Listo? Bueno, miremos entonces acá. Escribe, aquí nos están diciendo, escribe el número que falta y las relaciones aditivas entre los estados. ¿Listo? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente sumar a 7 con el 15 y poner el resultado. Pero entonces me están diciendo, escribe el número que falta y las relaciones aditivas entre los estados. Entonces tendríamos que decir qué número es mayor que el otro y por cuántas unidades es mayor o menor que el otro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede súper claro qué hay que hacer. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer teniendo en cuenta el ejemplo de arriba, pero entonces voy a poner otro ejercicio para que ustedes puedan resolver los puntos propuestos. Entonces supongamos que nos dicen 3 más 2. ¿Sí? Entonces deben poner el resultado. 3 más 2, por ejemplo, me da 5. ¿Sí? Y después de eso deben poner la relación aditiva. La relación aditiva. Entonces lo que tendrían que hacer en este caso, teniendo en cuenta el ejemplo de acá,
¿sí? Entonces sería que voy a cambiar de color para que lo podamos diferenciar. Entonces eso tendría que quedar así. 5 es mayor que 3, ¿sí? Y también tendríamos que poner lo siguiente. 5 es 2 unidades ahí esa M quedó feita. Entonces 2 unidades mayor que ¿quién? 5 es 2 unidades mayor que 3. Mayor que 3. ¿Listo? Y ya, eso sería todo. De la misma manera vamos a hacer con la resta. Aquí, por ejemplo, tenemos que mirar qué número al restarle 21 nos da 42. Aquí tendríamos que mirar qué número. Miren que tenemos un estado inicial mayor que el estado final. Entonces, siempre que disminuye es porque estamos restando. Entonces, ¿qué número restado con 18 me da 10? ¿Listo? Aquí tendremos que mirar qué número mayor, un número mayor al ser restado con 15 me da 12. Y aquí qué número al ser, tenemos un estado inicial que es más grande que el estado final, tenemos que entender que está disminuyendo. Entonces, cuando está disminuyendo es porque nos están hablando de una resta. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, lo que hacemos es la operación, ponemos si es mayor o menor que, y luego determinamos cuántas unidades es mayor o cuántas unidades es menor. ¿Listo? Bueno. Miremos, borremos todo eso para que no nos vamos a confundir y miremos de qué se trata el siguiente ejercicio. Dice, contesta, ¿cuántas unidades más es 34 que 17? Entonces aquí lo que nos están preguntando en realidad es que compare el 34 con relación al 17. ¿Sí? Entonces, para hacer esa comparación, lo que tenemos que hacer es una resta. ¿Sí? Siempre que vamos a comparar dos números, debemos efectuar una resta. Entonces, en este caso, tendríamos que restar al 34 con el 17. Por eso a la resta también se le llama la diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando resolvamos esta resta, vamos a poder borrar esa bolita aquí. Iba a poner, era un signo de pregunta, pero me quedó feito. Bueno, voy a volverlo a dibujar. Listo. ¿Listo? Cuando yo resuelva, bueno, me faltó ponerles aquí que es una resta. Cuando yo resuelva esta resta, entonces ya me va a ser posible determinar cuántas unidades es el 34 mayor que el 17. Ya de antemano sabemos que el 34 es un número mayor que el 17. Pero entonces aquí lo que tenemos que saber es cuántas unidades es mayor. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues realizando la resta entre esos dos números. De la misma manera lo vamos a hacer aquí, aquí y aquí. Pero nos vamos a fijar en cuando nos pregunten por las unidades que es mayor o las unidades que es menor. ¿Listo? Pero entonces siempre vamos a realizar una resta para poder darnos cuenta de eso. ¿Listo? Bueno, por ejemplo aquí, en las dos últimas, pues no vamos a restar 20,
no le vamos a quitar 40 de 20, sino a 40 le vamos a restar 20. ¿Listo? Bueno, y ya, esas son las actividades. Bueno, me faltó borrar esto, entonces es algo muy sencillo. Les he explicado entonces, teniendo en cuenta las explicaciones, las orientaciones que da la guía, pero entonces la idea es que ustedes por sus propios medios resuelvan los ejercicios que se proponen de multiplicación y de sumas. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy.